Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Esta es la historia de cómo una mujer común, sin habilidades especiales ni poderes terrenales, se convirtió en un instrumento en las manos de Dios, desafiando las fuerzas oscuras del mal. Una historia de oración, fe y lucha espiritual, donde el poder de Dios sobrepasó todo lo que el hombre podría imaginar. Su oración hizo temblar a los mismos demonios, a los brujos, a los satanistas, a todo aquel que se había rebelado contra la verdad. Soy María, y no soy más que una sierva de Dios, pero he sido escogida para abrir los ojos de aquellos que no quieren ver la verdad. Esta es mi historia, una historia de fe, perseverancia y la batalla invisible que libramos contra las tinieblas. Lo que voy a contarles no es solo un testimonio, sino una realidad espiritual que muchos niegan, pero que es tan real como el aire que respiramos. Si estás dispuesto a escuchar, te invito a que sigas mi relato hasta el final, porque este viaje te llevará a un encuentro directo con el poder divino que puede cambiar vidas. Era una tarde común, o eso pensaba, cuando escuché claramente la voz de Dios en mi corazón: María, levántate y ora, hay almas que necesitan ser liberadas. No había nadie más en mi casa, solo el sonido del viento que soplaba con fuerza afuera, como si el mismo clima quisiera darme el aviso de que algo grande se avecinaba. Me arrodillé inmediatamente, como si mi cuerpo ya supiera lo que mi mente aún no comprendía completamente. Oré, pero esta vez fue diferente. No era una oración tranquila ni una oración de rutina. Sentí una urgencia en mi espíritu, una urgencia como nunca antes. Algo oscuro estaba acechando y Dios me había escogido para hacerle frente. Ese mismo día conocí a los hombres que serían los protagonistas de mi misión: el padre Alejandro, un hombre de fe que había luchado durante años contra las fuerzas del mal, y su hijo Daniel, un joven que, aunque había crecido en la iglesia, aún no conocía la profundidad de la lucha espiritual. El padre Alejandro había recibido visiones de lo que estaba ocurriendo en la ciudad y sabía que había algo mucho más grande y oscuro en juego. El mismo enemigo que acechaba las almas de aquellos que no conocían a Cristo estaba ahora atacando con más fuerza que nunca. Los primeros encuentros con el padre Alejandro fueron llenos de incertidumbre. No sabía si podía confiar en lo que veía. Pero algo en su mirada, algo en su rostro, me decía que no estaba equivocada. El padre Alejandro me habló con palabras que calaron profundamente en mi corazón. María, el Señor me ha mostrado que eres la mensajera, la que abrirá los ojos de aquellos que se han cerrado por tanto tiempo. Pero el camino no será fácil. Los enemigos de nuestra fe están más cerca de lo que imaginas. Por primera vez sentí el peso de lo que me había sido encomendado. Sabía que la oración sería nuestra principal arma, pero también que tendríamos que enfrentar los poderes del mal en una batalla que pocos se atreverían a librar. Capítulo 2. El primer enfrentamiento. Las noches comenzaron a ser más largas. Cada vez que me arrodillaba para orar, sentía la presión del enemigo intentando interrumpir mi tiempo con Dios. Pero no cedí. Sabía que mi oración, aunque parecía sencilla a los ojos de los hombres, tenía un poder inmenso en el reino espiritual. Una noche, mientras oraba en mi habitación, una sensación extraña me invadió. La temperatura en la habitación bajó de repente y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia la ventana y vi sombras moverse en la oscuridad. Sin pensarlo, me levanté y comencé a orar en voz alta. En el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas, espíritu de oscuridad, que la luz de Cristo disipe todo lo que está en la oscuridad. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí, como si algo pesado se hubiera caído. Me di vuelta rápidamente y allí estaba, un ser oscuro, cubierto de sombras que apenas podía distinguir. No era humano, pero su presencia era insoportablemente malévola. Antes de que pudiera reaccionar, el ser dio un paso hacia mí. Mi corazón latía con fuerza, pero la paz de Dios llenaba mi ser, sabiendo que Él estaba conmigo. De repente, vi una luz brillante que envolvía el lugar. Era como si un ejército de ángeles descendiera para protegerme. El ser oscuro se detuvo en seco y pude sentir cómo su poder comenzaba a desvanecerse. En ese momento, recordé un versículo que había aprendido desde pequeña. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Juan 1:5.
Sabía que con la luz de Cristo cualquier oscuridad tenía que huir. El ser desapareció en un instante y la paz regresó a la habitación. Mi fe había sido puesta a prueba, pero también había sido fortalecida. Sabía que este era solo el comienzo. Satanás, los demonios y los brujos lo sabían también. No me dejarían en paz. Pero también sabía algo más: Dios estaba conmigo. No pude dormir aquella noche. Cerraba los ojos y todavía sentía en la piel aquel frío extraño que había entrado en mi cuarto como una advertencia. Había momentos en los que me parecía escuchar pasos en el patio, como si alguien caminara despacio, arrastrando los pies, rodeando la casa sin atreverse a tocar la puerta. Me levanté varias veces para mirar por la ventana, pero afuera no había nadie. Solo la calle vacía, una lámpara pública parpadeando y un silencio tan pesado que hasta el sonido de mi propia respiración me inquietaba. A las 4 de la mañana ya estaba sentada al borde de la cama con la Biblia abierta sobre las piernas. No estaba leyendo por costumbre. Estaba buscando aire, estaba buscando una respuesta. Mis ojos se clavaron en un pasaje que parecía saltar de la página, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo leí una vez, luego otra, y otra más, hasta que dejé de temblar por fuera, aunque por dentro seguía sintiendo que algo se estaba moviendo en el mundo espiritual, algo que no podía ver del todo, pero que ya me había visto a mí. Cuando amaneció, el padre Alejandro llegó a mi casa. Venía solo. Desde la ventana lo vi bajar del auto con el rostro más serio que el día anterior. No era la seriedad tranquila de un hombre maduro. Era el rostro de alguien que había pasado la noche peleando en oración. En cuanto abrí la puerta, noté que traía la camisa arrugada, los ojos enrojecidos y una Biblia pequeña apretada bajo el brazo como si fuera un escudo. Daniel no quiso venir, me dijo apenas entró. No hizo falta preguntarle por qué. En su voz había una mezcla de cansancio y tristeza que lo decía todo. Puse café en 2 tazas, pero ninguno de los dos bebió. Él se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y después de guardar unos segundos de silencio, me confesó lo que había ocurrido en su casa. Daniel había llegado tarde la noche anterior. No respondió a las llamadas. No miró a su padre a los ojos. Entró directamente a su habitación, cerró con seguro y puso música tan fuerte que hasta los cuadros de la sala vibraban. El padre Alejandro intentó hablar con él, pero del otro lado de la puerta solo escuchó una voz endurecida, una voz que no sonaba del todo como la de su hijo. «Déjame en paz. Tú ya elegiste tu fanatismo. Yo elegí abrir los ojos». Cuando el padre repitió esa frase, sentí un peso en el pecho, porque yo conocía ese tono, no por Daniel, sino porque antes había oído expresiones muy parecidas en personas que empezaban a coquetear con doctrinas oscuras, con lo prohibido, con esa falsa promesa de conocimiento que seduce a quienes creen que pueden tocar las tinieblas sin ser tocados por ellas. El padre Alejandro me contó entonces algo que no me había dicho antes. Daniel no solo estaba confundido. Desde hacía meses se estaba reuniendo con personas extrañas. Decía que eran amigos interesados en la sabiduría antigua, en el verdadero poder espiritual, en despertar la conciencia. Todo empezó con conversaciones aparentemente inofensivas, videos, libros, reuniones secretas. Después vinieron símbolos dibujados en hojas que escondía entre sus cuadernos. Velas negras, inciensos de olores pesados, frases en latín copiadas sin contexto. Y finalmente, el rechazo abierto a todo lo que oliera a Cristo. Yo pensé que era rebeldía, me dijo el padre mirándome con dolor. Pensé que era una etapa. Me avergüenza reconocerlo, pero quise convencerme de que no era tan grave. Hasta anoche. Anoche. Esa palabra quedó suspendida entre nosotros. Le pregunté qué había pasado exactamente. Él bajó la mirada y sus dedos empezaron a apretar la taza vacía. A las 2 de la mañana lo escuché hablar en su cuarto. No era una conversación normal. Eran frases cortadas, como si estuviera respondiendo a alguien. Abrí la puerta porque sentí una desesperación que no puedo explicar. Daniel estaba de rodillas en el piso. Había dibujado un círculo con sal.
Tenía varias velas encendidas alrededor y estaba recitando algo con los ojos cerrados. Cuando pronuncié el nombre de Jesús, todas las velas se apagaron al mismo tiempo. Sentí un escalofrío subir por mis brazos. ¿Y él? Pregunté en voz baja. Se levantó despacio. Me miró, pero no era la mirada de mi hijo. Y me dijo: no vuelvas a interrumpir lo que ya comenzó. Se me secó la boca, no porque dudara del poder de Dios, sino porque sabía que cuando alguien cruza ciertas puertas, el enemigo no entra pidiendo permiso, entra reclamando territorio. Nos quedamos en silencio unos instantes. Desde la cocina se escuchaba el reloj de pared, marcando cada segundo con una precisión insoportable. Yo entendí entonces por qué el Señor me había despertado con tanta urgencia. No se trataba solo de resistir ataques en mi casa. Había una vida atrapada en medio de una guerra. Y no cualquier vida, la del hijo de un hombre que llevaba años predicando la verdad. Tomé mi Biblia y la abrí en el Salmo 91. Empecé a leer en voz alta, no porque el padre Alejandro no lo conociera, sino porque en ciertos momentos la palabra no solo instruye, limpia la atmósfera. Mientras yo leía, sentí cómo el ambiente se serenaba un poco. El padre cerró los ojos y comenzó a llorar en silencio. No con desesperación, sino con ese quebranto profundo que solo siente un padre cuando entiende que ya no puede resolverlo todo con sus propias manos. Entonces oramos. No fue una oración elegante. No fue una oración preparada para impresionar a nadie. Fue un clamor. Le pedimos al Señor discernimiento. Le pedimos cobertura. Le pedimos misericordia sobre Daniel. Pero sobre todo le pedimos autoridad para entrar a esa casa sin miedo y arrancar de raíz lo que el enemigo había sembrado. Mientras orábamos, sentí algo muy claro en mi espíritu, como una convicción firme que descendió sobre mí. Abrí los ojos y dije sin pensarlo demasiado: hoy tenemos que ir. El padre Alejandro asintió de inmediato, como si también lo hubiera entendido. Salimos poco antes del mediodía. El cielo estaba gris, cargado, y el aire tenía esa quietud extraña que antecede a las tormentas. Durante el trayecto, ninguno habló mucho. Yo iba mirando por la ventana, orando en silencio, reprendiendo todo espíritu de confusión, de engaño, de muerte. Cada tanto, el padre apretaba el volante con fuerza y murmuraba versículos casi sin darse cuenta. Cuando llegamos, Daniel no abrió la puerta. Tuvimos que entrar con una llave que su padre llevaba siempre consigo. Apenas cruzamos el umbral, sentí el ambiente pesado, espeso, como si el aire estuviera contaminado por algo más que humo de incienso. La sala estaba en desorden. Sobre la mesa había libros abiertos, hojas con símbolos, un recipiente con cera derretida y una fotografía de Daniel cuando era niño, atravesada por una línea negra dibujada justo sobre el pecho. No dije nada, solo seguí orando por dentro. La habitación de Daniel estaba al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Desde ahí salía un olor penetrante, una mezcla de humedad, ceniza y algo agrio que me revolvió el estómago. El padre Alejandro hizo ademán de adelantarse, pero lo detuve con la mano. No por falta de fe, sino porque entendí que no estábamos entrando a discutir con un muchacho rebelde. Estábamos entrando a un terreno disputado. Empujé la puerta despacio. Daniel estaba sentado en el suelo, recargado contra la cama. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida y las manos manchadas con tinta negra. Frente a él había una libreta abierta. No levantó la cabeza cuando entramos. Daniel, dijo su padre con la voz quebrada. Él sonrió, pero fue una sonrisa vacía. Te dije que no la trajeras. Aquello me atravesó por dentro. No porque me sorprendiera, sino porque confirmó que aquello ya no era una simple intuición. Daniel sabía quién era yo sin que nadie se lo hubiera dicho. O mejor dicho, sabía a quién servía yo. Di un paso al frente y apreté la Biblia contra mi pecho. No vine en mi nombre, dije. Vine en el nombre de Jesucristo. Entonces Daniel levantó lentamente la mirada. Sus ojos parecían cansados, pero en el fondo había una dureza ajena, una resistencia antigua, como si algo detrás de su dolor estuviera observándonos con odio.
Y en ese preciso instante, la ventana del cuarto se cerró de golpe con un estruendo tan fuerte que hizo temblar toda la pared. El estruendo de la ventana todavía vibraba en las paredes cuando el padre Alejandro dio un paso hacia su hijo, pero yo extendí el brazo para detenerlo. No fue por temor humano, sino porque en ese instante entendí que cualquier palabra dicha desde la desesperación podía ser usada en nuestra contra. Sentí en mi espíritu una advertencia clara: no discutir, no reaccionar, no ceder al ambiente que se estaba levantando dentro de aquella habitación. Daniel seguía sentado en el suelo inmóvil, con aquella expresión extraña entre burla y cansancio. Sus labios temblaron ligeramente, como si estuviera conteniendo una risa. Entonces habló, pero su voz salió más grave de lo normal. «Llegaste tarde». No era una frase cualquiera, lo supe al instante. Aquello no iba dirigido solo a mí, era una provocación. Era como si algo detrás de los ojos de Daniel quisiera hacerme creer que ya no había nada que rescatar. Pero el Señor no me había llevado hasta esa casa para mirar una derrota. Me había llevado para declarar que la última palabra no la tienen las tinieblas. Respiré hondo, abrí mi Biblia y comencé a leer en voz alta: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Apenas pronuncié ese versículo, Daniel apretó los dientes y se llevó ambas manos a la cabeza. El padre Alejandro cayó de rodillas junto a la puerta llorando en silencio mientras repetía: «La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder». La atmósfera se volvió aún más pesada. Las velas apagadas del rincón empezaron a despedir un hilo de humo oscuro, aunque nadie las había encendido. La libreta abierta frente a Daniel se movió sola, como si una corriente invisible pasara sus páginas una por una. Yo sentí un golpe de miedo atravesarme el pecho, pero no me moví. Entendí que el miedo toca la puerta, pero uno decide si le abre. «Daniel», dije con firmeza, mirándolo de frente, «si todavía puedes escucharme, pelea. No con tus fuerzas, sino con el nombre de Jesús. Pelea por tu alma». Sus ojos se llenaron de lágrimas por un segundo, y ese pequeño gesto bastó para mostrarme que él seguía ahí, atrapado, pero no ausente. Entonces su rostro volvió a endurecerse y lanzó la libreta contra la pared. Las hojas se dispersaron por el cuarto. En ellas vi símbolos, nombres extraños y frases escritas con una letra temblorosa. Algunas parecían oraciones invertidas. Otras eran peticiones de poder, venganza y revelación. Todo aquello olía a engaño. Avancé otro paso y levanté la voz, no con gritos vacíos, sino con autoridad espiritual. Toda cadena de oscuridad que haya sido puesta sobre esta vida, la reprendo ahora en el nombre de Jesucristo. Todo pacto consciente o inconsciente queda quebrantado por el poder de la cruz. Daniel le pertenece al Señor. En ese momento, él soltó un grito seco, desgarrado, y se dobló hacia adelante, como si un peso invisible lo hubiera golpeado en el estómago. El padre Alejandro quiso correr hacia él, pero esta vez fue Daniel quien levantó la mano como pidiendo espacio, como si dentro de su lucha todavía reconociera la voz de Dios abriéndose paso. Yo seguí orando. No rápido, no atropelladamente. Cada palabra la soltaba como quien clava una estaca en tierra santa. Poco a poco, el aire empezó a cambiar. La presión en mi pecho disminuyó, el olor extraño comenzó a desvanecerse. Daniel cayó de lado sobre el piso y rompió en llanto, un llanto profundo, de esos que nacen cuando el alma se asoma al borde y comprende en qué abismo había estado mirando. Entonces me miró. Ya no había burla en sus ojos, solo cansancio, vergüenza y un terror que parecía venir de muy adentro. «No me dejen solo», susurró. Y yo comprendí que la verdadera batalla apenas acababa de mostrar su rostro. Daniel seguía en el suelo, temblando, con el rostro mojado por las lágrimas y la respiración entrecortada. Yo me acerqué despacio, sin dejar de orar por dentro, porque entendía que aquel llanto no era el final de nada, sino el momento en que una fortaleza comenzaba a resquebrajarse. El padre Alejandro cayó de rodillas a su lado y quiso abrazarlo. Pero Daniel retrocedió instintivamente, como si dentro de él todavía hubiera una resistencia peleando por no soltarlo. «No sé qué me hicieron», murmuró con la voz rota.
Al principio parecía solo curiosidad, solo quería entender cosas, quería respuestas. Sus palabras me atravesaron, porque así empieza casi siempre el engaño. No llega con cuernos ni con fuego, llega disfrazado de conocimiento, de control, de poder, de respuestas rápidas para un corazón herido. Me agaché frente a él y lo miré a los ojos. Ya no había aquella dureza oscura de antes, pero sí un cansancio profundo, como si llevara meses durmiendo con la guerra metida en el pecho. «Cuéntamelo todo», le dije, sin esconder nada. La luz no puede entrar donde todavía se protege la sombra. Daniel se quedó en silencio unos segundos. Luego miró a su padre, bajó la cabeza y comenzó a hablar. Dijo que todo había empezado en la universidad con un compañero que siempre parecía saber exactamente qué decir cuando alguien estaba quebrado. Él lo escuchaba, le hablaba de energías, de portales espirituales, de secretos que la iglesia supuestamente ocultaba. Daniel, dolido por conflictos que nunca había expresado, empezó a reunirse con ese grupo a escondidas. Primero eran charlas, después meditaciones. Luego vigilias nocturnas en una casa apartada, donde apagaban las luces y encendían velas negras mientras repetían frases que según ellos servían para romper velos. Cuando dijo eso, sentí un nudo en el estómago. No por sorpresa, sino porque el Espíritu de Dios ya me estaba mostrando que aquello no había sido improvisado. Habían ido guiándolo paso a paso, debilitando su discernimiento, alimentando su orgullo, haciéndole creer que estaba despertando, cuando en realidad lo estaban llevando vendado a un altar equivocado. «La última vez», dijo Daniel, tragando saliva, «me hicieron poner mi mano sobre una mesa. Dijeron que si de verdad quería ver la verdad, debía hacer un pacto de intención. No firmé nada, pero repetí palabras que ya ni quiero recordar». El padre Alejandro soltó un gemido ahogado y cubrió su rostro con ambas manos. Yo sentí una mezcla de compasión y santa indignación. El enemigo había estado trabajando fino, en silencio, usando heridas viejas y preguntas sin sanar para arrastrar a aquel muchacho. Pero una cosa era clara: mientras Daniel pudiera confesarlo, todavía había terreno para pelear. Entonces le pedí que me mostrara todo lo que guardaba en ese cuarto. Al principio dudó. Miró hacia el closet como si allí hubiera algo que le daba vergüenza y miedo al mismo tiempo. Finalmente se puso de pie con dificultad. Abrió la puerta y sacó una caja de madera envuelta en una tela oscura. Apenas la colocó sobre la cama, sentí otra vez aquella presión rara en el ambiente, una opresión sutil, como si aquello cargara más que objetos. Dentro había amuletos, papeles doblados con símbolos, una cadena con un colgante en forma de ojo, pequeñas botellas con líquidos espesos, fotografías ajenas y un cuaderno mucho más antiguo que el otro. Cuando lo abrí, encontré nombres escritos varias veces, fechas, instrucciones para rituales y una página marcada con tinta roja. Allí estaba el nombre de Daniel rodeado por un círculo, junto a una frase que me heló la sangre: «El Hijo abre la puerta donde el Padre vela». Comprendí de inmediato que aquello no era solo un ataque contra un muchacho confundido. Había una intención directa de herir al padre, de quebrar su casa, de avergonzarlo en el mismo lugar donde había servido a Dios durante años. Pero en vez de sentir miedo, sentí fuego. Un fuego sereno, firme, santo. Cerré el cuaderno y declaré en voz alta: «Ninguna arma forjada contra esta casa prosperará». Entonces Daniel rompió a llorar otra vez, pero esta vez no con terror, sino con una tristeza limpia, como quien por fin reconoce el barro del que quiere salir. Y mientras lo veía llorar, supe que el cielo ya había comenzado a responder. Ver a Daniel llorar de aquella manera me partió el alma. No era el llanto orgulloso de quien teme ser descubierto, ni el llanto desesperado de quien quiere escapar de las consecuencias. Era el llanto de alguien que por fin estaba viendo el tamaño del engaño en el que había caído. Yo permanecí de pie, con el cuaderno oscuro entre las manos, sintiendo que aquel cuarto todavía guardaba ecos de palabras pronunciadas en tinieblas. Pero también sentía algo más fuerte, la presencia de Dios reclamando terreno. Le pedí al padre Alejandro que abriera todas las ventanas de la casa. Necesitaba que entrara luz, aire, vida.
Mientras él recorría la sala y el pasillo, yo comencé a sacar uno por uno los objetos de aquella caja. Cada amuleto, cada papel, cada frasco, cada símbolo parecía haber sido colocado con una intención específica, como pequeñas llaves para mantener abierta una puerta espiritual. Daniel no dejaba de mirarlos con una mezcla de vergüenza y espanto, como si hasta ese momento no hubiera entendido del todo lo que realmente había metido en su habitación. «No quiero volver a tocar nada de eso», me dijo con la voz quebrada. Lo miré fijamente y le respondí con la mayor firmeza que pude. «Entonces no solo tienes que soltarlo con las manos, tienes que renunciar con tu boca». Él bajó la cabeza. Su respiración seguía inestable, pero asintió. En ese momento comprendí que la restauración no iba a empezar cuando el ambiente cambiara, sino cuando Daniel decidiera ponerse del lado de la verdad, aunque le doliera. Me acerqué a él y le pedí que repitiera conmigo una oración sencilla pero profunda. No una fórmula, no una frase vacía, una renuncia real. Daniel cerró los ojos y comenzó a hablar entre lágrimas. Renunció a todo pacto, a toda palabra pronunciada en ignorancia, a toda búsqueda fuera de Cristo, a todo deseo de poder que no viniera de Dios. Cada frase salía de su boca con dificultad, como si algo quisiera cerrarle la garganta, pero él seguía. Yo puse mi mano sobre su hombro y sentí cómo temblaba debajo de mis dedos. El padre Alejandro, de pie junto a la puerta, lloraba en silencio mientras repetía: «Gracias, Señor, gracias, Señor». Entonces llegó el momento más difícil. Tomé el cuaderno antiguo y lo abrí por la página marcada con tinta roja. Sentí un rechazo profundo, no de miedo, sino de indignación santa. Había nombres allí, nombres de personas que quizá ni siquiera sabían que habían sido mencionadas en rituales ajenos. Había instrucciones, fechas, símbolos de consagración, peticiones oscuras escritas con la arrogancia de quienes creen que pueden desafiar a Dios sin cosechar ruina. Cuando mis ojos volvieron a encontrar el nombre de Daniel dentro de aquel círculo, sentí un fuego subir por mi pecho. «Esto se termina hoy», dije. Fuimos al patio trasero. El cielo seguía gris, pero ya no se sentía tan pesado como al llegar. El padre Alejandro trajo un recipiente metálico grande. Yo coloqué dentro los papeles, los amuletos, las telas, los colgantes, las fotografías intervenidas y finalmente el cuaderno. Antes de encender el fuego, le pedí a Daniel que dijera en voz alta mirando todo aquello: «Ya no les pertenezco, le pertenezco a Jesucristo». Lo dijo una vez con la voz débil. «Más fuerte», le pedí. Entonces lo repitió con más fuerza, y algo en el aire pareció romperse. «Ya no les pertenezco, le pertenezco a Jesucristo». El padre Alejandro encendió el fuego. Las llamas tardaron apenas unos segundos en abrazar los papeles. El humo subió espeso y negro al principio, con un olor agrio, casi insoportable. Daniel retrocedió un paso y se cubrió la boca. Yo seguí orando en voz alta, proclamando la autoridad del nombre de Jesús sobre aquella casa, sobre aquella sangre, sobre aquella familia. El fuego creció, y mientras las páginas se retorcían y los símbolos se consumían, sentí dentro de mí una certeza profunda. Aquello no era un simple acto de limpieza, era una declaración de guerra en el reino espiritual. De pronto, Daniel cayó de rodillas sobre el cemento del patio. Pensé que se había mareado por el humo, pero cuando me acerqué vi que estaba mirando al suelo, llorando otra vez, aunque ya no había terror en su rostro. Había quebranto, había hambre, había esa tristeza santa que produce arrepentimiento verdadero. «Siento como si me quitaran un peso del pecho», susurró, como si algo se estuviera yendo. Yo levanté mis ojos al cielo y di gracias. Porque hay cadenas que no se rompen con explicaciones humanas, sino cuando la luz entra de lleno y la mentira pierde su refugio. Aquel fuego seguía ardiendo delante de nosotros, y yo sabía que no solo estaba consumiendo objetos, estaba cerrando una puerta que nunca debió abrirse. Aquella tarde el fuego terminó de consumirse lentamente, pero dentro de mí algo seguía en alerta. Aunque el ambiente se había aligerado y Daniel parecía respirar con más libertad, yo sabía que cuando una puerta de oscuridad se cierra, muchas veces el enemigo intenta golpear por última vez, no porque tenga más autoridad, sino porque no quiere soltar lo que perdió.
Por eso no me dejé llevar por la emoción del momento. No era hora de celebrar sin discernimiento, era hora de velar. Le pedí al padre Alejandro que entráramos de nuevo a la casa y que no dejáramos a Daniel solo ni un instante. Él asintió de inmediato. Su rostro había cambiado, seguía cansado, pero ya no tenía aquella expresión de derrota silenciosa con la que había llegado por la mañana. Había en sus ojos una esperanza temblorosa como la de un hombre que vuelve a ver una luz donde pensó que solo quedaban ruinas. Daniel se lavó el rostro y se sentó en la sala con una manta sobre los hombros. De cerca se veía agotado, como si hubiera pasado semanas enteras cargando un peso invisible. Yo me senté frente a él con la Biblia abierta y le dije que aún necesitábamos llevar todo a la luz. No bastaba con quemar objetos, había que arrancar también las mentiras que aquellos hombres le habían sembrado en la mente. Él tardó un momento en hablar. Luego confesó algo que me heló por dentro. Ellos sabían cosas de mí que yo nunca les conté, dijo en voz baja. Cosas de mi infancia, miedos, pecados, pensamientos horribles que me avergonzaban. Me hicieron creer que me entendían mejor que Dios y que tú, papá, nunca me ibas a entender. El padre Alejandro cerró los ojos con dolor. No respondió enseguida. Solo inclinó la cabeza, como si cada palabra de su hijo le mostrara una herida que había ignorado por años. Yo comprendí entonces que la oscuridad no había entrado solo por curiosidad espiritual, sino por grietas emocionales que nunca habían sido tratadas. El enemigo rara vez construye una trampa sin estudiar primero el terreno. Te hicieron creer una mentira antigua, le dije a Daniel, que para ser visto debías salir de la luz y entrar en lo prohibido. Pero Dios no revela para destruir, Él revela para sanar. Daniel empezó a llorar otra vez, esta vez sin resistencia. Habló de noches en las que se sintió vacío dentro de la iglesia, de oraciones que hacía sin entender, de la sombra enorme de tener un padre tan respetado por todos mientras él, por dentro, se sentía perdido. Dijo que le daba vergüenza admitir sus dudas, su enojo y su cansancio, y que aquellos hombres usaron precisamente eso para acercarse. No lo atraparon con violencia, lo envolvieron con una falsa compasión. Mientras él hablaba, yo sentía al Espíritu Santo ordenando piezas que antes parecían sueltas. Ya no estaba viendo solo a un joven oprimido. Estaba viendo a un hijo herido, a un padre quebrado y a una familia atacada en su identidad más profunda. Entonces le pedí al padre Alejandro que se acercara. Al principio dudó. Se quedó inmóvil unos segundos, como si no supiera si tenía derecho a tocar el dolor de su propio hijo. Pero finalmente se arrodilló frente a él. Nunca voy a olvidar esa escena. Un padre fuerte, respetado, conocedor de la Escritura, llorando como un niño delante de su hijo adulto. «Perdóname, Daniel», dijo con la voz rota. «Te prediqué a Cristo, pero no siempre supe sentarme a escuchar tu dolor». Aquellas palabras cayeron en la sala como una llave girando en una cerradura. Daniel lo miró sorprendido, y luego se lanzó a abrazarlo con una desesperación contenida de años. Ambos lloraban. No era un momento espectacular ni ruidoso. Era algo mucho más sagrado, una reconciliación abriéndose paso en medio de una guerra espiritual. Yo empecé a orar en voz baja, dando gracias al Señor cuando de pronto escuchamos 3 golpes secos en la puerta principal. Nadie esperaba a nadie. La casa quedó en silencio. Daniel se tensó de inmediato. El padre Alejandro se puso de pie y yo sentí otra vez aquella alerta encenderse dentro de mí. Los golpes sonaron de nuevo, más lentos, más firmes, como si quien estuviera afuera no viniera a visitar, sino a reclamar. Entonces Daniel palideció y susurró casi sin aire. «Ellos saben que ya hablé». Sentí como la sangre se me iba a los pies cuando Daniel dijo aquellas palabras. No hizo falta que explicara más. La forma en que lo susurró, el terror limpio que le cruzó el rostro, me confirmó que no se trataba de una visita casual. El padre Alejandro me miró buscando una reacción inmediata, pero yo ya estaba orando por dentro. No con frases largas ni con dramatismo. Solo una súplica firme. Señor, toma el control de esta casa. No permitas que el miedo gobierne lo que tú estás restaurando. Los golpes volvieron a sonar.
3 veces, secos, medidos, como si la persona que estaba del otro lado supiera perfectamente el efecto que estaba provocando adentro. Daniel retrocedió 2 pasos hasta quedar casi pegado a la pared. Su respiración se volvió corta. Sus ojos ya no miraban la puerta, sino un punto fijo, como quien recuerda algo que preferiría no volver a ver jamás. «No abras», dijo. «Por favor, no abras». El padre Alejandro apretó la mandíbula. Vi en él la lucha entre el instinto de proteger a su hijo y la indignación de saber que alguien se atrevía a llegar hasta su casa, después de todo lo que había ocurrido. Yo me acerqué a la puerta, pero no puse la mano sobre la chapa. Cerré los ojos un instante y pregunté en voz baja: «Daniel, ¿quiénes son?». Tardó unos segundos en responder. «Uno de ellos se llama Elías. No sé si es su nombre real. Fue el primero que me habló, el que me hizo sentir comprendido, el que decía que la iglesia solo adoctrina a los débiles y que hay personas escogidas para conocer lo que está detrás del velo». Aquellas palabras me encendieron por dentro, no por miedo, sino por ese tipo de santa claridad que Dios da cuando el engaño se muestra con demasiada arrogancia. Ya no eran sombras lejanas. El enemigo estaba intentando tocar la puerta de una casa donde Cristo ya había comenzado una obra de liberación. Los golpes sonaron por tercera vez, ahora acompañados de una voz masculina, tranquila, casi amable. «Daniel, sabemos que estás ahí. Solo venimos a hablar». Aquello fue peor que un grito, porque esa falsa calma era precisamente la misma máscara con la que lo habían seducido. Miré al padre Alejandro y le hice una señal para que no respondiera desde el enojo. Luego me volví hacia Daniel. «Escúchame bien», le dije. «Tú no vas a esconderte detrás de nosotros, pero tampoco vas a salir a negociar con lo que Dios ya empezó a romper. Hoy eliges a quién le abres la puerta, no solo de esta casa, sino de tu vida». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se pasó una mano por el rostro, temblando. «Tengo miedo». Me acerqué más y puse mis manos sobre sus hombros. El valor no es no sentir miedo. El valor es obedecer a Dios aún temblando. Entonces abrí mi Biblia, casi sin mirar, y mis ojos cayeron en un versículo que sentí como una espada directa para ese momento. «Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». Lo leí en voz alta. Luego se lo hice repetir a Daniel. La primera vez apenas lo murmuró. La segunda vez su voz salió más firme. La tercera, el padre Alejandro se unió a nosotros. Y por unos segundos aquella sala dejó de ser una casa sitiada para convertirse en un altar. Del otro lado tocaron de nuevo, esta vez con más fuerza. «Daniel», insistió la voz, «no dejes que te manipulen. Tú sabes lo que viste. Tú sabes lo que despertó en ti». Vi cómo el rostro de Daniel cambió. No porque quisiera ceder, sino porque esa frase tocó exactamente la mentira que aún intentaba quedarse viva en él, la idea de que había conocido algo grande, algo especial, algo superior. Ahí comprendí que la batalla no estaba solo en la puerta. Estaba en la memoria, en la interpretación de todo lo que él había vivido, en el significado que le daba a aquellas experiencias. «No», dije con firmeza, mirándolo directo a los ojos. «Lo que despertó en ti no fue verdad. Fue hambre mal dirigida. Fue dolor manipulado. Fue orgullo alimentado. Y Cristo no te vino a humillar por eso. Te vino a rescatar». Daniel empezó a llorar, pero esta vez no apartó la mirada. Asintió lentamente, como si cada palabra estuviera acomodando dentro de él algo que había permanecido torcido durante demasiado tiempo. Entonces él mismo dio un paso al frente. Se colocó detrás de la puerta, todavía sin abrirla, y con la voz quebrada al principio, pero cada vez más firme, dijo: «No voy a salir, no voy a volver. En el nombre de Jesús, déjenme en paz». Afuera hubo un silencio inmediato, un silencio raro, espeso. Luego se escuchó una risa corta, seca, sin alegría. «¿No sabes lo que estás diciendo?», respondió la voz. «Después de todo lo que hiciste, ¿crees que aún puedes volver atrás?». Daniel cerró los ojos con fuerza. Yo levanté la voz en oración y el padre Alejandro comenzó a declarar la sangre de Cristo sobre la entrada, sobre las ventanas, sobre cada habitación.
Algo dentro de mí me impulsó a hablar no solo para nosotros, sino hacia afuera, con autoridad clara, sin necesidad de abrir la puerta. Esta casa le pertenece al Señor Jesucristo. Toda asignación de tinieblas queda anulada. Todo intento de intimidación cae por tierra. No tienen parte ni suerte en este lugar. No pasó nada espectacular. No hubo truenos ni gritos sobrenaturales. Pero sí ocurrió algo que jamás olvidaré. La atmósfera cambió de golpe. Esa presión que nos había tenido a todos contenidos comenzó a ceder, como si una mano invisible estuviera corriendo un peso del aire. Afuera se escucharon pasos. Primero uno, luego dos. Después el sonido de un portón cerrándose a lo lejos. Nadie volvió a tocar. Daniel cayó de rodillas frente a la puerta y comenzó a sollozar con el rostro entre las manos. El padre Alejandro se inclinó junto a él. Yo me quedé en silencio unos segundos, sintiendo una mezcla de alivio y sobriedad, porque entendí que no habíamos presenciado una simple retirada humana. Habíamos visto cómo el enemigo pierde firmeza cuando alguien deja de cederle su acuerdo. Entonces Daniel levantó la cabeza, me miró con el rostro deshecho y dijo algo que me marcó profundamente. Ahora entiendo por qué querían que no orara, porque cuando uno ora de verdad, empieza a ver quién ha estado hablando todo este tiempo. Aquellas palabras de Daniel quedaron resonando dentro de mí con una fuerza que no supe explicar en ese momento. Yo sabía que eran verdad. Cuando una persona ora de verdad, no repite frases al aire. Empieza a discernir, empieza a notar qué pensamientos venían de Dios y cuáles habían estado sembrándose en silencio para robar, matar y destruir. Por eso el enemigo teme tanto a una vida rendida en oración. No porque nuestras palabras tengan poder por sí mismas, sino porque la oración verdadera nos vuelve sensibles a la voz correcta. No nos movimos de la puerta de inmediato. El padre Alejandro seguía junto a Daniel, sosteniéndolo por los hombros, como si temiera que en cualquier momento algo volviera a sacudirlo. Yo caminé por la sala en silencio, orando por cada rincón de la casa. No era un gesto simbólico. Mientras avanzaba, sentía con claridad que todavía había residuos de aquella opresión, como cuando una habitación ha estado cerrada durante mucho tiempo y aunque se abra la ventana, aún conserva el olor de lo que hubo dentro. Entonces le dije al padre Alejandro que necesitábamos ungir la casa en oración. Él fue por una pequeña botella de aceite que guardaba en su estudio pastoral. Cuando la trajo, nos reunimos en la sala. Leí en voz alta un pasaje del Evangelio. Y luego comenzamos a recorrer cada habitación. En cada puerta, en cada ventana, en cada lugar donde Daniel había alimentado el secreto, declaramos que esa casa quedaba apartada para el Señor. Yo no estaba actuando, lo sentía de verdad. Cada oración salía de mi pecho como una estaca clavada en tierra recuperada. Cuando entramos de nuevo al cuarto de Daniel, vi algo que me detuvo. Debajo del escritorio, casi escondida entre polvo y papeles, había una bolsita de tela negra que no habíamos visto antes. Se la mostré a Daniel. Apenas la vio, empalideció. Eso me lo dio Elías, dijo en un susurro. Me dijo que nunca la abriera dentro de una iglesia y que mientras la tuviera cerca iba a poder soñar con claridad. No necesité escuchar más para entender que aquello no era algo inofensivo. Se la pedí, pero Daniel dudó. No porque quisiera conservarla, sino porque había en él un miedo casi infantil, como si todavía creyera que tocarla o entregarla podía desencadenar algo peor. Lo miré con firmeza, no para endurecerlo, sino para sostenerlo. La mentira pierde fuerza cuando la expones. Con manos temblorosas, Daniel la sacó de debajo del escritorio y me la entregó. Pesaba más de lo que imaginé para ser tan pequeña. La abrí con cuidado. Dentro había tierra oscura, un pequeño trozo de hueso envuelto en hilo rojo y una medalla metálica con un símbolo grabado que no reconocí del todo, aunque me bastó con verla para sentir rechazo. No era sugestión, era esa clase de discernimiento que uno no necesita explicar mucho cuando el Espíritu de Dios lo confirma por dentro. El padre Alejandro empezó a reprender en oración, pero yo levanté la mano y le pedí que esperara. Sentí claramente que antes de destruir aquello, Daniel tenía que cerrar con su propia boca la puerta por la que lo había recibido. Así que le pedí que dijera toda la verdad.
Él respiró hondo varias veces, luchando consigo mismo, hasta que por fin habló. Nos contó que aquella bolsa la había puesto bajo la almohada durante varias noches. Después de eso comenzaron sueños intensos, extraños, demasiado vívidos para parecer simples pesadillas. Al principio soñaba con pasillos largos, velas encendidas, puertas antiguas. Luego empezó a ver figuras de pie al borde de su cama. Nunca del todo nítidas, pero suficientemente reales como para despertar sudando y con una sensación de peso en el pecho. Elías le dijo que no tuviera miedo, que aquello era señal de apertura espiritual, de avance, de sensibilidad. Y Daniel, en lugar de huir, siguió obedeciendo porque quería sentir que por fin estaba accediendo a algo grande. Cada palabra que salía de su boca revelaba más la astucia del enemigo. Nada de aquello empezó con odio abierto hacia Dios. Empezó con fascinación, con promesas de claridad, con la seducción de sentirse elegido para ver lo que otros no veían. Ahí comprendí algo que me atravesó profundamente. Muchas veces el enemigo no atrapa primero por rebeldía, sino por vanidad espiritual. Le pedí a Daniel que tomara la bolsita en sus manos por última vez. Él lo hizo, aunque le costó. Entonces le dije: ahora renuncia, pero esta vez no solo al oscuro. Renuncia también a la necesidad de sentirte especial fuera de la voluntad de Dios. Aquello lo quebró. Daniel rompió en llanto como no lo había visto llorar antes. Y entre sollozos empezó a orar. No repitió exactamente mis palabras. Habló desde lo profundo. Le pidió perdón al Señor por haber querido respuestas sin obediencia, poder sin rendición, experiencias sin santidad. Confesó su orgullo, su resentimiento, su hambre desordenada. Y mientras lo hacía, yo sentía que aquella oración estaba cortando cadenas más hondas que cualquier objeto. Cuando terminó, fuimos otra vez al patio. El cielo ya estaba oscureciendo y el aire se había vuelto más frío. Pusimos la bolsa junto a los restos de lo que antes habíamos quemado. El padre Alejandro encendió el fuego. Esta vez las llamas tardaron unos segundos en tomar fuerza, como si aquello se resistiera a consumirse. Pero en cuanto Daniel comenzó a alabar en voz alta, algo cambió. El fuego subió de golpe y una chispa se elevó casi hasta la altura de la barda antes de apagarse. Nos quedamos en silencio mirando las llamas. No había triunfalismo en mí, había reverencia, porque supe que aquella noche Dios no solo estaba limpiando una casa, estaba arrancando de raíz una mentira que había querido disfrazarse de revelación. Entonces Daniel me miró, con el rostro cansado pero distinto, y me confesó algo que no le había dicho ni a su padre. La primera vez que te vi, ellos ya me habían hablado de una mujer que iba a venir a interrumpirlo todo. Me dijeron que si esa mensajera llegaba, yo no debía escucharla, porque traería luz y la luz arruina los pactos. Cuando Daniel me dijo aquello, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no uno nacido del miedo, sino de esa conciencia sobria que viene cuando entiendes que una batalla ya estaba siendo observada desde antes de que tú supieras que ibas a entrar en ella. Me quedé mirándolo en silencio, con el resplandor del fuego todavía reflejándose en su rostro húmedo. La mensajera, habían dicho. No porque yo tuviera algo especial en mí, sino porque las tinieblas reconocen cuando alguien viene cubierto por una asignación de Dios. No respondí de inmediato. Levanté los ojos al cielo oscuro y dentro de mí solo dije: Señor, que nunca se me olvide que la gloria es tuya. Porque si algo había aprendido en aquellas horas, era que el enemigo no solo intenta destruir a los débiles, también intenta sembrar orgullo en quienes son usados por Dios. Y yo no podía permitirme caer en eso. Entramos otra vez a la casa. El ambiente ya no era el mismo de antes. Había todavía cansancio, había restos de tensión, pero ya no se sentía aquella opresión espesa que nos había recibido al llegar. Daniel caminaba despacio, como quien está aprendiendo a habitar de nuevo un lugar que por un tiempo dejó de sentirse suyo. El padre Alejandro no se apartaba de él, y cada tanto lo miraba como si todavía necesitara asegurarse de que de verdad estaba ahí, despierto, libre, presente. Nos sentamos en la sala. Nadie tenía hambre. Nadie pensaba en la hora. Yo sentía que aún no debíamos dar aquel día por terminado. Entonces le pedí a Daniel que me contara todo lo que recordaba sobre aquella advertencia.
Cerró los ojos unos segundos y comenzó a hablar. Dijo que unas semanas antes, durante una de aquellas reuniones nocturnas, una mujer mayor había llegado cubierta con un chal oscuro. No participó como los demás. No levantó la voz ni dirigió el ritual, solo observaba. En un momento se acercó a él, le tomó la mano y le dijo: «Pronto vendrá una mujer enviada para romper lo que aquí se ha sellado. Cuando la veas, no mires sus ojos y no escuches su oración, porque su voz traerá guerra». Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire de la sala. El padre Alejandro apretó los labios con fuerza. Yo no dije nada por unos instantes, pero por dentro entendí algo que hasta entonces no había visto con claridad. Daniel no había sido escogido al azar. Había sido preparado, vigilado y llevado paso a paso a una red más organizada de lo que imaginábamos. Lo que parecía una confusión juvenil tenía detrás una intención precisa. Entonces Daniel añadió algo que me inquietó todavía más. «Esa mujer también dijo otra cosa», murmuró. «Dijo que si yo dudaba en el momento final, iban a tocar la puerta antes de la medianoche». Miré el reloj de la pared, faltaban 20 minutos. Sentí cómo el padre Alejandro se ponía rígido a mi lado. Daniel bajó la cabeza de inmediato, como si le avergonzara haber callado eso hasta entonces. Pero no era momento para reproches. Era momento para velar. Le pedí al Padre que cerrara bien puertas y ventanas, no por temor humano, sino para que nada nos distrajera. Después les dije que nos pusiéramos de pie y oráramos juntos en medio de la sala. No fue una oración apurada, fue firme, profunda. Empezamos alabando al Señor porque entendí que no debíamos orar desde el pánico, sino desde la certeza de quien reina. Le dimos gracias por lo que ya había hecho, por la verdad que había salido a la luz, por la misericordia derramada sobre Daniel. Luego comenzamos a declarar la autoridad de Jesucristo sobre esa casa, sobre esa familia, sobre toda palabra pronunciada para intimidar, sobre toda sentencia levantada desde las tinieblas. Daniel, al principio, apenas seguía nuestras palabras. Pero poco a poco su voz se fue afirmando y cuando lo escuché decir «Yo soy de Cristo», sentí que algo terminaba de alinearse dentro de él. Entonces ocurrió. Las luces de la sala parpadearon una vez, luego otra, y de pronto toda la casa quedó en oscuridad. No se escuchó ningún grito. Ninguno de los tres se movió bruscamente. Lo que llenó el lugar no fue confusión, sino una tensión viva, expectante, como si las tinieblas mismas estuvieran intentando aprovechar la oscuridad para recuperar el terreno perdido. El padre Alejandro buscó a tientas una linterna que guardaba en un cajón, pero antes de que pudiera encontrarla, escuchamos claramente un sonido afuera. Pasos lentos, rodeando la casa. Daniel se aferró a mi brazo. «Son ellos», susurró. Yo sentí por un segundo el golpe del miedo humano en el estómago. No lo niego, lo sentí, pero casi al mismo tiempo algo mucho más fuerte se levantó dentro de mí. No era valentía mía, era esa autoridad serena que el Espíritu Santo pone en medio del temblor. Levanté la voz en la oscuridad y empecé a adorar. No a gritarles a los pasos, no a hablar con lo que estuviera afuera, a adorar. «Santo, santo, santo es el Señor». El padre Alejandro se unió enseguida. Daniel tardó unos segundos, pero luego también comenzó a repetirlo. Y mientras adorábamos, los pasos se detuvieron. No desaparecieron de inmediato. Simplemente se detuvieron, como si aquello que había venido esperando encontrar miedo, encontrara de pronto un muro invisible. El aire seguía pesado, el corazón me latía con fuerza, pero dentro de mí había una paz inexplicable. Entonces, en medio de la oscuridad, el padre Alejandro encendió la linterna. El haz de luz cruzó la sala, tocó las paredes, la puerta, las ventanas, y en ese preciso instante la electricidad volvió. La casa quedó iluminada de nuevo. No había nadie afuera. No se veía ninguna sombra, ningún movimiento, solo la calle vacía y el reflejo tembloroso de la luz sobre el vidrio. Pero yo sabía que algo sí había ocurrido. Aquella noche entendí con total claridad que la oración no solo libera, también desenmascara.
obliga a las tinieblas a retroceder no porque nosotros seamos fuertes, sino porque la presencia de Dios vuelve inhabitable el lugar para todo lo que no puede permanecer delante de su luz. Miré a Daniel, y él me devolvió una mirada distinta, firme, despierta. Entonces habló con una convicción nueva que no le había escuchado antes. Ya no quiero solo ser libre, quiero decir la verdad, aunque ellos vuelvan a buscarme. Cuando Daniel dijo que ya no quería solo ser libre, sino decir la verdad aunque volvieran a buscarlo, sentí que algo terminaba de afirmarse en el cielo y en la tierra. Porque una cosa es salir de una trampa, y otra muy distinta es decidir no volver a guardar silencio sobre el hoyo del que Dios te sacó. Yo lo miré fijamente, y por primera vez desde que entré en aquella casa no vi en él al muchacho confundido, oprimido y arrastrado por voces extrañas. Vi a un hijo sacudido por la misericordia de Dios. Cansado, sí. Herido, sí, pero despierto. Nos sentamos los tres en la sala, bajo esa luz que acababa de regresar, y Daniel comenzó a hablar con una claridad nueva. Ya no hablaba como quien confiesa algo vergonzoso a medias. Hablaba como quien entiende que esconder la verdad solo favorece a la oscuridad. Nos contó nombres, lugares, fechas, palabras exactas que le dijeron, maneras en que lo fueron aislando, frases con las que atacaron su identidad, su relación con su padre y hasta su imagen de Dios. Cada detalle encajaba con una precisión dolorosa. Nada había sido improvisado. Habían estudiado sus heridas, sus vacíos, sus preguntas. Lo envolvieron poco a poco, haciéndole creer que estaba avanzando espiritualmente cuando en realidad lo estaban desconectando de la fuente verdadera. Mientras lo escuchaba, el Espíritu Santo me mostró algo que me dejó en silencio por dentro. El enemigo rara vez entra a una vida gritando su nombre. Casi siempre llega disfrazado de respuesta, de alivio, de conocimiento, de consuelo mal dirigido. Se presenta como alguien que entiende tu dolor mejor que Dios, como una salida más rápida, más profunda, más emocionante. Y por eso tantas personas caen sin darse cuenta. No porque quieran servir a las tinieblas, sino porque llevan demasiado tiempo heridas, cansadas o vacías, y terminan abriendo la puerta a lo que promete aliviarles el alma sin exigirles rendición. El padre Alejandro también habló esa noche, no como pastor, no como hombre respetado, habló como padre. Le pidió perdón otra vez a su hijo, pero esta vez con palabras más hondas, más limpias. Le dijo que se había enfocado tanto en sostener a otros, en levantar a otros, en aconsejar a otros, que no vio a tiempo el peso que su propio hijo cargaba por dentro. Daniel lloró escuchándolo, pero ya no era un llanto desesperado. Era el llanto de una tierra seca que por fin está recibiendo lluvia. Oramos por horas. Hubo momentos de silencio, momentos de quebranto, momentos en que solo se escuchaba nuestra respiración y el roce de las hojas de la Biblia. No hizo falta ningún espectáculo. La presencia de Dios llenó aquella casa de una manera sobria, profunda, real. Yo sentía paz, no una paz ingenua, como si nunca más fueran a intentar nada, sino una paz madura, de esas que nacen cuando uno entiende que la victoria no depende del ruido de la batalla, sino de quien reina por encima de ella. Antes de irme, Daniel me pidió que volviera a su habitación una vez más. Entramos los tres. El cuarto estaba irreconocible comparado con cómo lo habíamos encontrado. Ya no se sentía pesado. Ya no había ese olor extraño. Ya no parecía un lugar tomado. Daniel se paró en medio del cuarto, miró alrededor y dijo algo que nunca voy a olvidar. Aquí fue donde casi pierdo mi alma, y aquí mismo Dios me habló más fuerte. Entonces se arrodilló, no porque yo se lo pidiera, no porque su padre se lo ordenara. Se arrodilló porque había comprendido algo que muchos tardan años en entender. Cuando Dios te rescata, no te humilla para destruirte, te quebranta para devolverte la vida. Lo vi llorar en silencio con las manos abiertas, y supe que el muchacho que había querido abrir los ojos por caminos oscuros finalmente estaba viendo. Pasaron varias semanas después de aquella noche. Daniel cortó toda relación con aquel grupo, cambió de número. Entregó información sobre los lugares donde se reunían. Pero lo más importante no fue eso. Lo más importante fue que volvió a buscar a Dios, no desde la presión religiosa, sino desde el hambre verdadera.
Empezó a levantarse temprano para orar. Volvió a leer la palabra con ojos nuevos. Ya no buscaba experiencias intensas, buscaba verdad. Y eso, aunque parezca sencillo, fue el milagro más grande. El padre Alejandro también cambió. Se volvió más tierno, más atento, más dispuesto a escuchar antes de corregir. A veces Dios permite que una casa sea sacudida no para destruirla, sino para arrancar de raíz lo que llevaba demasiado tiempo acomodado en silencio. Aquella familia no volvió a ser la misma, pero no porque quedara marcada por el miedo, sino porque fue atravesada por la misericordia. En cuanto a mí, entendí que aquel día no fui a pelear por mi fuerza, ni por mi experiencia, ni por alguna supuesta valentía especial. Fui porque Dios escucha el clamor de los que se ponen en la brecha. Fui porque la oración sincera sigue siendo un arma temida por el infierno. Fui porque todavía hoy el Señor sigue levantando mensajeros incómodos para decir verdades que muchos no quieren oír. No para condenar, sino para despertar. Y si algo aprendí de todo esto, es que la oscuridad no siempre entra por la puerta del odio a Dios. A veces entra por la curiosidad sin discernimiento, por la herida no tratada, por el orgullo espiritual, por el deseo de controlar lo que solo debe ser rendido. Por eso hay que velar. Por eso hay que orar. Por eso no podemos jugar con lo que parece profundo, pero no viene de Cristo. Porque no todo lo espiritual viene de Dios, y no toda voz suave viene del cielo. Hoy puedo decirlo con certeza, ninguna cadena es más fuerte que el nombre de Jesús. Ningún pacto de tinieblas tiene la última palabra sobre una vida que se rinde de verdad a Cristo. Ninguna casa está demasiado tomada para que Dios no pueda entrar y reclamarla. Pero también debo decir esto con claridad. La libertad tiene un precio de obediencia. Dios rompe cadenas, sí, pero uno debe decidir no recoger los eslabones. Si estás escuchando este testimonio y en tu vida hay algo que has estado justificando, ocultando o llamando curiosidad, cuando en el fondo sabes que te está apartando de Dios, este es el momento de detenerte. No esperes a que la oscuridad avance más. No te acostumbres al peso. No negocies con lo que vino a robarte la paz. Vuelve hoy a la luz. Háblale a Cristo con sinceridad. Renuncia a todo lo que no venga de Él. Y si estás viendo a alguien que amas hundirse en engaño, no te rindas. Ora, ayuna, discierne, insiste. La oración de un corazón rendido sigue haciendo temblar las tinieblas. Y si esta historia habló a tu corazón, escríbelo en los comentarios con una frase sencilla pero poderosa. La luz de Cristo vence toda oscuridad. Decláralo con tu boca. Compártelo con alguien que necesite despertar. Y sobre todo, no te quedes solo oyendo un testimonio ajeno. Conviértete tú también en alguien que ora, que vela y que no se avergüenza de la verdad. Porque la verdad sigue siendo la misma, y cuando Cristo entra, hasta lo más oscuro tiene que retroceder.